Eh, bueno, creería que sería esta nuestra última clase o quizás tengamos alguna otra, pero no sé si el martes. Eh, Me refiero a que creo que el examen, el segundo parcial creo que es el día 11. Lo que podríamos hacer es tener una clase más cerca del examen. Más que nada para que ustedes puedan sacarse todas las dudas y puedan preguntar todo lo que fueron estudiando o van a ir estudiando. Entonces aprovechar, podemos hacer una o dos clases más cerca del examen, cosa de que puedan sacarse las dudas, porque es muy dispar la manera en que algunos están estudiando, algunos están a full estudiando ya para el segundo parcial, algunos, bueno, algunos desistieron y están intentando prepararla para rendirla libre, entonces es como que hay disparidad en el grado de avance del estudio. Por eso, y como este cursado está pensado, o sea, empezó el año pasado y está pensado para los que venían cursando la materia, eh, podemos hacer unas clases más antes o cerca del examen del segundo parcial para que de esa manera puedan aprovechar mejor. Sería ideal, obvio, que asistan, o sea, que aprovechen la clase en vivo. Va a ser más provechoso para ustedes que estén en vivo a que después escuchen la grabación. Así que quizás podamos fijar algún horario que, que les quede mejor a todos y que todos puedan asistir, porque eh, a veces no asisten justamente por las distintas ocupaciones que tienen, ¿no? Bien, eh, el examen que vamos a ver hoy, como se habrán dado cuenta, yo no me pasaron, creo que ayer, o sea, estos son lo que aparentan ser, es un PDF, pero se entiende que son fotos o algo parecido. Me dijeron que es del segundo parcial del primer cuatrimestre del año pasado. ¿Sí? Me preocupé un poco cuando me dijeron que querían resolverlo sí o sí porque no entendían nada. Eh, Me asusté un poco en el sentido de que cuando lo leí así por arriba, vi que hay muchos casos muy, muy similares a casos que ya vimos. Entonces, mi preocupación pasaba por ahí. O no estaban entendiendo las clases o simplemente se asustaron. Pero no, repito, no los vi en detalle a cada uno de los casos, pero sí los leí a cada uno de ellos y no son muy distintos a los casos que ya estuvimos viendo. ¿Sí? Eh, Hay un agregado en los considerandos que me parece interesante y me parece muy bueno por parte de la cátedra. Si se fijan, vamos a empezar por el caso 1. Dice, analice la siguiente situación de informe breve indicando cuál es el problema que detecta, si existen o no limitaciones al alcance, indique y haga si corresponde a cientos de ajustes sugeridos por el auditor, opinión del auditor en caso de que la empresa no acepte ajustes. Y este punto 5 me gusta porque dice cualquier otro comentario que le parezca oportuno, pero tenga en cuenta que sea breve y concreto. Está genial eso, por lo que yo siempre les decía y les insistía cuando desarrollábamos las clases. Muchas veces es necesario, de hecho, cuando tuve la oportunidad de hablar con uno de los docentes, con Perie más precisamente, y bueno, charlábamos acerca de la materia y eso, yo le hice el planteo de que me parecía un poco complicado la evaluación de la parte de dictámenes porque eh, muchas veces hay mucho que decir en cada caso de dictámenes, porque depende de cómo el alumno lo interprete, depende de el criterio que cada alumno haya elegido, eh, y entonces como que una solución muy rígida a veces como que no cumplía el objetivo. Y él me decía que sí, me decía que él estaba de acuerdo conmigo, y que él, por eso que él les sugería a los alumnos que cuando quisieran aclarar algo, quisieran un asterisco, quisieran un numeral o algo de referencia, y que aclararan esas cosas que consideraban pertinentes. Lo bueno es que aparentemente esa sugerencia se trasladó al examen y por eso agregaron este punto 5, que me parece muy, muy atinado. 6, bueno, esto
se repite con respecto a los demás casos que ya vimos, considere que se trata de situaciones significativas pero no generalizadas, salvo que del planteo surge lo contrario. Y empezamos con el caso 1. Dice, con fecha 2 del 3 del X12, la empresa auditada es demandada por 250.000 pesos en concepto de indemnización por daños causados por un camión de su propiedad en un choque producido el 6 del 1 del X12, en el cual se vuelca accidentalmente la carga del camión y ocasiona destrozos en la propiedad lindera al depósito de la firma. Según los informes de la compañía aseguradora del camión, opinión ratificada por el abogado de la empresa auditada, es probable que la empresa deba abonar el 60% de dicha suma, es decir, el 60% de los 250.000. Motivo por el cual la empresa auditada contabilizó una previsión por desvalorización de bienes de uso al cierre en la suma de 150.000 pesos como un resultado extraordinario y expuesta asimismo en el anexo de bienes de uso. El camión ha quedado inutilizado y era el único que la empresa poseía, así que inició gestiones para la compra de uno nuevo. Valor de adquisición, 1.350.000 pesos, con 5 años de vida útil asignada y amortización acumulada al cierre de 2 años. Fecha de cierre del ejercicio auditado, 31/12 del X11. Este es prácticamente copiado y pegado de uno de los casos que vimos. ¿Sí? A ver, tenemos uno acá. Vamos a poner caso 1. Caso 1. ¿Sí? La definición del problema es bastante sencilla en este caso, no es muy compleja. Estamos ante que la empresa está siendo demandada, ¿sí? Un camión de la empresa tuvo un accidente, volcó parte del contenido que tenía ese camión en una propiedad lindera al depósito de la empresa. Razón por la cual la empresa está siendo demandada en el monto de 250.000 pesos, ¿sí? Entonces, acá estamos ante ¿qué problema? Bastante sencillo de definir. Si la empresa está siendo demandada por un tercero por un accidente que provocó uno de los choferes de la empresa es muy probable que deba asumir ¿qué? Un pasivo. ¿Sí? Tenemos una idea de a cuánto asume ese pasivo, que dice el planteo son de 250.000 pesos. No sabemos qué tan avanzada está la demanda, no sabemos muchos detalles del litigio, simplemente sabemos que la aseguradora estima que de ese total de 250.000 se va a tener que pagar un 60% de dicha suma. Bien. Independientemente de que la suma sea 250.000 o que la aseguradora y los abogados de la empresa opinen que se debería abonar nada más que el 60% de dicha suma, independientemente de eso, el problema acá ¿cuál sería? ¿Qué es lo que estaría mal? Estamos ante la incorrecta medición de activos contingentes. Sería básicamente, acá sería mal, me parece, incorrecta medición de pasivos contingentes y también de los bienes de uso. De los bienes de uso. Una cuestión que fíjense, vamos a tratar de, les voy a mostrar acá, qué es lo que, según el planteo de la empresa hizo de esta situación. ¿Qué hizo la empresa? Motivo por el cual la empresa auditada contabilizó una previsión por desvalorización de bienes de uso al cierre en la suma de 150.000 pesos, como resultado extraordinario y expuesta asimismo en el resultado en el anexo de bienes de uso. ¿Qué es lo que hizo la empresa ante esta situación? Tomó, no sé, a ver, habría que ver cuánto es, si ese es el monto. Supongo
que sí, tenemos no sé si es justamente el monto, son 250 por 0,60 y 150, ¿sí? Es decir, que la empresa tomó la recomendación de la aseguradora y del abogado de la firma y tomó como valor de referencia ese 60% del valor de la demanda, ¿sí? Pero registró un resultado extraordinario. Registró un resultado extraordinario, negativo, ¿sí? Por lo tanto, fue lo que hizo. Nos dice la cuenta, así que vamos a poner, como dice el planteo, registró un resultado extraordinario y como contrapartida, ¿qué hizo? La previsión, desvalorización de bienes de uso. Esto forma parte incluso del anexo de bienes de uso. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo con esto? Nos está diciendo de que armó una cuenta regularizadora, ¿sí? Sabemos que los bienes de uso tienen su propia cuenta regularizadora, que son ¿cuáles? Las amortizaciones acumuladas, ¿sí? Bien, ¿acá qué hizo? Armó una cuenta que actúa como regularizadora y que resta al valor de los bienes de uso. Por lo tanto, la empresa acá, si hacemos los mayores, tendría esto así. Vamos a poner rodado porque estamos hablando de un camión, ¿sí? Rodados. Acá, aparte de la regularizadora natural de los bienes de uso, que sería ¿cuál? Las amortizaciones acumuladas de rodados, hizo otra regularizadora. Me equivoqué. Otra regularizadora que se llama previsión, vamos a poner así, previsión por desvalorización. ¿Sí? Lo cual sabemos que está mal. ¿Sí? Sabemos que está mal. Perdón, 150 y 150. Esto hizo la empresa. ¿Sí? Sabemos que está mal. No se puede hacer esto. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revertir ese asiento mal que hizo la empresa. ¿Sí? Vamos a poner previsión por desvalorización de bienes de uso a resultado extraordinario. 150. ¿Sí? Esto es lo primero que vamos a hacer. Por eso, por este asiento es que también consideramos de que lo que está mal medido, 150, ¿no? No estoy viendo bien, parece. Ahí está. Hablamos de los bienes de uso, ¿sí? Porque esta cuenta, acá, actúa como regularizadora y está disminuyendo el saldo de los bienes de uso. ¿Cuál está? Mal, ¿sí? Por eso que también estarían mal medidos los bienes de uso. ¿Está? Bien. ¿Qué debería registrar la empresa? La empresa debería registrar el siniestro. El siniestro es un resultado extraordinario, ¿sí? Siniestro es a previsión para juicios. Previsión para juicios o previsión para demandas judiciales, ¿sí? El nombre que utilicen es indistinto. ¿Esto para qué? Esto para reflejar pasivo contingente.
Eso lo hacemos. No por 150.000, sino por el monto de la demanda. 250.000. Eso es lo correcto. ¿Sí? Es lo que deberíamos hacer. En realidad, lo que debería hacer la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? En el ejercicio que es prácticamente copiado, yo no recuerdo bien de qué año era, creo que era el examen 2017, que cuando lo resolvimos en su momento yo les mostré incluso la foto de la solución de la cátedra, ¿sí? La profesora lo que hizo en ese examen fue dar de baja el bien de uso, ¿sí? Yo en su momento también les expliqué que yo no estaba de acuerdo con dar de baja el bien de uso por la siguiente cuestión. Porque el choque tuvo lugar el día 6 del 1 del X12. ¿Sí? Fíjense que el ejercicio que estamos auditando es el que finaliza en el X11. ¿Sí? El choque tuvo lugar después. Por eso que yo no estoy de acuerdo en dar de baja. Sí dar de baja en el ejercicio siguiente. Está perfecto. Pero yo no lo hubiera dado de baja. ¿Sí? Acá, por lo que dice el planteo, o los profesores copiaron mal o están queriendo alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque en este caso no da para dar de baja el bien siniestrado. El otro planteo sí nos daba cuál era el valor del rodado que había chocado, cuáles eran las amortizaciones acumuladas que tenía. Entonces, bueno, con esos datos la profesora había dado de baja el rodado. En este caso, los valores que nos dan es el valor de adquisición, por lo que yo entiendo. O sea, esto, por lo que dice el resto del planteo, se estaría refiriendo al valor del nuevo rodado que la empresa empezó gestiones para comprar. Creo. Si no es así, lo que me hace dudar que es que aparentemente el nuevo rodado, acá dice uno nuevo, pero por estos valores me está dando datos de un rodado que tiene amortización acumulada, por lo tanto estaría comprando un auto usado, lo cual me parece poco probable, porque antes del punto dice que está iniciando gestiones para la compra de un auto nuevo. ¿Sí? Bien. Asumiendo que ese valor de adquisición y los años de vida útil asignada y la amortización acumulada al cierre de 2 años se refiere al rodado siniestrado, y asumiendo que el criterio de la profesora es dar de baja ese rodado, perfecto, vamos a darlo de baja. Repito, yo no lo haría por la fecha del siniestro. ¿Eh? Bueno, eh, vamos a ver. Tenemos que hacer los cálculos de... Tenemos rodado, un valor según el planteo de 1.350.500. La vida útil es de 5 años, ¿sí? Así que se amortiza a razón de 0,20 por año. Una amortización anual entonces de 270.100. Y dice que tiene 2 periodos o 2 años de amortización. Por lo tanto, la amortización acumulada del rodado siniestrado sería la sumatoria de estos dos. ¿Sí? ¿Entienden? Bien. Entonces, vamos a dar de baja el rodado. A rodado, 1.350.500. Damos de baja el rodado, también tenemos que dar de baja su respectiva amortización acumulada. Amortización acumulada de rodados
Recién lo calculamos en el monto de 540.200. Tenemos que dar de baja la amortización del ejercicio. Va a ser de 260.100. ¿Y esto qué es? Esta diferencia. Acá tenemos 162. ¿Acá qué iría? La diferencia entre esto menos 160, 1, 620, 600. 1, 620, 600. Así. 1, 620, 600 menos y menos este. Uy, no, ¿qué estoy haciendo? Ay, perdón. 1, 620, 600 menos. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Un resultado extraordinario. ¿Sí? De esta manera damos de baja el rodado. ¿Sí? Así. ¿Está? Voy a borrar y voy a poner acá. Para que lo tengan. Bien. ¿Se entiende entonces? ¿Se entiende cómo sería el problema y cuál sería el problema? Bien. Nos toca ahora emitir la opinión. ¿Cuál sería la opinión? Acá vuelvo a repetir lo que digo siempre en todas las clases. ¿Sí? Esto, esta partecita. Siempre que haya cuentas de resultados, ¿sí? Y cuentas patrimoniales, el efecto va a ser generalizado siempre. ¿Sí? Siempre. Porque no hay manera que afecte a un solo estado contable. Va a afectar a la gran mayoría de los estados contables. ¿Sí? Entonces, siempre que en un asiento de ajuste sugerido tengamos cuentas de resultados patrimoniales, el efecto va a ser generalizado. ¿Sí? Eso está claro. Bien. Pero acá dice que son significativas y no generalizadas. Salvo que del planteo surja lo contrario. Y si nosotros vamos a los asientos de ajuste, tenemos resultados. Dos resultados extraordinarios. ¿Sí? Y tenemos cuentas patrimoniales también. Acá y acá. Entonces, esto incluso podría derivar en una opinión adversa. ¿Sí? Podría derivar una opinión adversa por la incorrecta medición de pasivos contingentes y bienes de uso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la interacción de las cuentas involucradas generan efectos generalizados. Entonces, podría ser adversa. Por lo general, a ver, si ustedes ponen una opinión adversa, no creo que esté mal. Repito, el planteo les abre la posibilidad de que ustedes puedan hacer, como dice acá, comentarios. ¿Sí? Por eso, ahí usen los comentarios, donde ustedes puedan explicar que la opinión podría ser adversa, considerando los efectos generalizados que generan los asientos sugeridos. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué quieren usar? Yo en realidad no sé si los profesores subieron la solución de este examen o no. Me imagino que no.
Si ponen adversa, ¿saben por qué? ¿Saben cuál sería la justificación? Es la que le dije recién. Si les resulta un poco incómodo ponerle adversa, bueno, pueden poner modificada con salvedades, ¿sí? Que sería por la incorrecta medición de pasivos contingentes, los bienes de uso. Y acá vamos a agregarle y resultados. Creo que muchas veces les dije que si empezamos a hacer los asientos de ajuste, a veces nos ayuda para definir el problema, ¿sí? Entonces, modificada con salvedades, incorrecta, medición, los pasivos contingentes, bienes de uso y resultados. Extraordinario, ¿sí? Bien. Seguimos. Vamos a tratar de ver algunos que no sean tan parecidos. Vamos a ver este último, porque cuando me mandaron el ejercicio, el archivo me dijeron que había uno de patrimonio neto, creo, que no sabían cómo hacerlo. De hecho, el de patrimonio neto no es muy complejo. A ver, ya que estamos viendo, por ejemplo, no entiendo el cuadro, en el caso 8. Vieron que, bueno, uno intenta agrandar un poco para leer mejor, ¿no? Pero si vemos este cuadro, es sobre bienes de cambio, ¿sí? Si vemos este cuadro, acá dice cuentas, están las distintas cuentas, componentes del rubro bienes de cambio, nos da el valor con el número contable, que que dice contable, no sé si se refiere a montos monetarios o si se refiere a cantidades, no entiendo, no tiene el signo tampoco. Y en esta columna de ajustes, entiendo que hay dos valores, uno de 100 y uno de 70. No sé qué es cada uno de ellos. La tabla no me dice. Yo no sé si esto es el costo de reposición y esto es, no sé, el BNR o al revés. No logro entender este cuadro, ¿sí? No sé bien cómo lo hicieron, digamos, ¿sí? Bien, el de patrimonio neto no es muy difícil. Perdón. Patrimonio neto es el último, parece. Sí, el último. Dice, saldos contables. Y tenemos cuentas del patrimonio neto. Tenemos saldos contables al 31/12 del 2018 y 31/12 del 2019. Cuentas de patrimonio neto tenemos capital, prima de emisión, ajuste de capital, reserva legal, reserva especial, resultados anteriores, resultado del ejercicio 2018 y resultado del ejercicio 2019. ¿Sí? Verifique la correcta registración de los movimientos referidos al patrimonio neto, asamblea realizada el 30 del 4 del 2019. A. ¿Qué hizo la reserva? Recuerden, estado de evolución del patrimonio neto. Está hablando de la asamblea que se celebró el 30 de abril. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que decida la asamblea en lo que es asignación de resultados va a corresponder al resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿Está? Del ejercicio anterior. ¿Está? Porque en abril se reúne la asamblea para decidir qué hacer con esto. Bien. A. Se resolvió constituir la reserva conforme a lo establecido por ley. Acá la empresa cometió un error. ¿Por qué? Porque hizo su reserva legal por 36.200. ¿Sí? ¿Qué dice la ley con respecto a la reserva legal? Y eso también lo explicamos, creo que la clase anterior. La clase anterior dimos justamente un ejercicio de patrimonio neto. ¿Qué dice la ley con respecto a la reserva legal?
que la reserva legal se constituye con un 5% de los resultados del ejercicio todos los años, pero no de manera eterna, digamos, sino que hasta llegar a un determinado tope que la misma ley establece. ¿Cuál es el tope que establece la ley? La ley dice que se va a constituir la reserva legal hasta tanto se llegue al 20% del capital. ¿Sí? Entonces, la empresa tenía en el 2018 11.200 de reserva legal. ¿Sí? El resultado del ejercicio 2018 es de 500.000. El 5% de 500.000 nos da 25.000. ¿Sí? 11.200 de reserva legal en el ejercicio anterior, más la reserva, el 5% de este ejercicio, suman entre los dos 32.200, que es el valor que tiene la empresa acá. ¿Sí? Es el valor que también aparece acá. ¿Sí? Hasta ahí, perfecto. Ahora, lo que la empresa no hizo fue calcular el tope, que es lo que vamos a calcular. Capital más ajuste, capital más ajuste, 105.000. Le aplicamos el 20% para ver cuál es el tope. El tope es 21.000. Entonces, si la empresa constituye por 25 su reserva legal, está excediendo el tope. ¿Sí? La reserva legal del año 2019 no es de 36.200. Perdón, de 25.000. No puede ser de 25.000 porque al ser de 25.000 supera el 20% del capital, que es 21. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a constituir la reserva legal, porque hasta acá nos había llegado al tope. Calculamos el 5%, da 25. ¿Sí? Pero, tenemos que constituir la reserva legal hasta llegar al tope. Por lo tanto, ¿de cuánto va a ser la reserva legal? Teníamos 11.200 y el tope es 21. Esto, menos esto, la reserva legal va a ser 9.800. Y este es el asiento. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Qué más hizo la empresa? La Asamblea, el 30 del 4 del 2019, decide desafectar la reserva especial por haber adquirido el 15 del 10 del 18 la maquinaria empaquetadora para lo cual había sido constituida la reserva. El costo de adquisición de la máquina es de 250.000. ¿Sí? La adquisición de la máquina no la vamos a hacer por obvias razones. Fue adquirida en el 2018. Y acá, para los que asistieron a la clase pasada, justamente discutimos este tema porque en el ejercicio de patrimonio neto que vimos, yo les había dicho qué hicieron los profesores en la solución y qué es lo que a mí me parecía. Bueno, a ver, acá está mejor el tema de las fechas que en el ejercicio que vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque acá sí, fíjense, la máquina se adquiere en octubre del 18, en ese momento se registra la adquisición de la maquinaria, pero la desafectación de reserva tiene lugar ¿cuándo? Cuando se celebra la asamblea. ¿Sí? ¿Cuándo se celebra la asamblea? Es lo correcto. ¿Sí? En el que vimos ayer, la empresa decide desafectar la reserva antes que la asamblea lo decida, que es lo que no tenía lógica. Por eso especulábamos cuando vimos el ejercicio ayer de que probablemente la profesora o los profesores en el mismo día del examen haya cambiado esa fecha que considerábamos que estaba mal. ¿Sí? Bien. Decidió desafectar la reserva. ¿Qué reserva? La reserva especial. Esta. Esa reserva desafecta. Entonces, sale reserva, lo mandamos a resultado no asignado. 300. ¿Está?
¿Qué más hizo la Asamblea? El 30 de abril también decide aprobar honorarios a directores por 20.000 pesos adicionales a los 60 ya provisionados al cierre. Dicho adicional fue debitado de la cuenta de patrimonio neto, resultado 2018. Eso último muy en claro no me queda. Lo que me queda claro sí es que la empresa había estimado que iba a pagar de honorarios 60.000, ¿sí? Pero, según el planteo, la Asamblea, aparte de esos 60.000, decide 20.000 más. Quiere decir que el total de honorarios a directores decidido por la Asamblea es de 60.000. 80.000. 60 que ya estaban provisionados, más los 20 adicionales que decidió la Asamblea el 30 de abril del 2019. ¿Está? Perfecto. Entonces, registramos resultados no asignados. Los honorarios a pagar de 20 son solamente los adicionales, porque los demás ya estaban previsionados supuestamente del ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Anticipo de honorarios es una cuenta de activo. ¿Sí? Está en otros créditos. ¿Está? Bien. ¿Qué más hizo la Asamblea? También el 30 de abril decide distribuir dividendos en efectivo por 255.000 pagaderos en 3 cuotas iguales y consecutivas. Resultados no asignados a dividendos en efectivo a pagar. 255.000. ¿Está? ¿Qué dicen? Propongo los asientos de ajuste. Y si bien no dice que hagamos el estado de evolución del patrimonio neto, dice que determine los saldos de las cuentas del patrimonio neto. Para determinar los saldos de las cuentas del patrimonio neto, y tenemos que hacer el estado de evolución. Perfecto. Aporte de los propietarios, resultados acumulados. Dentro de resultados acumulados tenemos ganancias reservadas y resultados no asignados. Capital, ajuste de capital, prima de emisión, el total de aporte de los propietarios, 1.250.000. Todos estos datos sacamos del ejercicio 2018. ¿Sí? Son los saldos iniciales. Este es el estado de evolución del patrimonio neto 2019. Por lo tanto, los saldos iniciales son los saldos finales del ejercicio anterior, es decir, del ejercicio 2018. ¿Está? Reserva legal, ya vimos el asiento. Aumenta la reserva, disminuyen los resultados. La desafectación de reservas. Sacamos de reserva y lo mandamos a resultados no asignados. Ambas son del tipo cualitativas. Luego, los honorarios a pagar, que habíamos dicho es de 40, perdón, de 80, ¿sí? 60 que estaban provisionados, más los 20 adicionales que se decidió en la Asamblea. En total, 80. Cuantitativa. Resta acá y acá. Y los dividendos en efectivo a pagar, 255. Resta acá y resta acá. Nada más queda hacer ¿qué? Sumar las columnas. ¿Está? ¿Se entiende? A ver, ¿qué dice? Fíjense que el caso 10 no es de dictámenes. El caso 10 es un ejercicio nomás, de patrimonio neto. ¿Por qué? Porque fíjense en los demás casos. Los demás casos dice, acá tampoco, por ejemplo, esto no es de patrimonio neto, perdón, de dictámenes. En los que son de dictámenes, dice arriba, al principio, esto. ¿Sí? Analice la siguiente situación, bla, 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 todos los considerandos que leímos cuando empezamos. ¿Sí? Entonces, el caso 9 y el caso 10 no son casos de dictámenes, son ejercicios aislados, uno de patrimonio neto, y por lo que creo ver acá,
Qué loco cómo llueve, ¿no? Esta aparentemente es de pasivos, ¿sí? Pasivos comerciales. Que si quieren podemos verlo, no es tan complejo, me parece. Dice lo siguiente. A ver, servicios publicitarios, el saldo contable de la empresa auditada al cierre del ejercicio 31/12 del 2019, del Jilguero S.A., de la cuenta servicios publicitarios a pagar, 4.200 saldo acreedor, corresponde a un contrato de publicidad por 6.000 pesos por el periodo que va del 15 de noviembre del 2019 al 15 de febrero del 2020. Al cierre se había pagado un anticipo del 30% del contrato y no había sido facturado por el proveedor, que lo haría al finalizar el convenio. Usted requirió información y documentación de respaldo el día 20 de febrero del... perdón, 20 de febrero del 2020 y le respondieron que estaban negociando un nuevo contrato por 3 meses y que de concretarse iba a generar un descuento del 10% en el nuevo convenio y en el vigente al cierre del ejercicio anterior. ¿Está? Con fecha 28/2 del 2020 se firma el nuevo convenio con los descuentos acordados, cancelando la deuda y realizando un nuevo pago a cuenta del 30%. ¿Sí? La cancelación de la deuda y el nuevo pago del 30% no corresponde registrar, porque es una operación del periodo siguiente. Lo que sí nos sirve como dato es que, en definitiva, ese acuerdo del cual la empresa me habló cuando se le requirió la documentación, realmente se concretó, ¿sí? Realmente hicieron ese convenio y le hicieron el descuento que la empresa había dicho que le iban a hacer. Porque recuerden que el convenio que establecía generar un descuento del 10% en el nuevo convenio y en el vigente al cierre del ejercicio anterior. Es decir, en este. ¿Está? Por lo tanto, a ver, para ponerlos en números. Acá. Servicios publicitarios a pagar. Es la cuenta, ¿sí? Cuenta de pasivo. Saldo acreedor, dice. ¿Está? Quiere decir que la empresa hizo este asiento. Gastos de publicidad por 4.200. Gastos de publicidad adelantados, 1.800. ¿Por qué? Porque dice que había pagado un 30% como anticipo, ¿sí? Por eso pongo gastos de publicidad adelantados o gastos de publicidad pagados por adelantado, como quieran, ¿sí? Si pagó, vamos a suponer que pagó con caja, a caja. ¿El resto qué es? El resto es a pagar. Servicios publicitarios a pagar de 4.200, que es el mismo valor que dice el planteo acá. ¿Está? Perfecto. Esto es lo que hizo la empresa. No es parte de la solución. ¿Sí? Lo que nos sirve a nosotros, ¿qué es? Este dato acompañado de lo que decía el convenio. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? Para hacer esto. Servicios publicitarios a pagar a descuentos obtenidos. ¿Sí? Bajamos este valor por el descuento que nos hizo la empresa, ¿sí? la empresa de publicidad, y reconocemos un resultado positivo. ¿Sí? 600 pesos, que es el 10% de, ¿qué? El 10% de los 6.000, que era el convenio. El contrato de publicidad era por 6.000. El descuento fue del 10%. Vamos a suponer que es 10% de este valor. No tenemos otro valor. ¿Sí? ¿Por qué digo vamos a suponer? Porque acá no sabemos si está incluido el IVA, si no está incluido el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero que no, son casos chiquititos que no son muy complejos. Bien. A ver. Bueno, si me permiten, lo vamos a ver en otro momento, por lo que les dije recién.
Necesito más tiempo para ver esto. No comprendo el cuadro. No comprendo. Lo que les dije hoy, no sé si son unidades, no sé si son valores monetarios, no sé. Tendría que analizarlo íntegramente y ver qué onda. Pero no creo que podamos resolverlo hoy. Tendría que ver mejor cómo es este cuadro. ¿Sí? Caso 7. A ver este, ¿qué dice? Dice, esto es dictamen también. La empresa pagó con un cheque propio del Banco Macro, el día 29 del 12 del X0, una seña por 697.200 al proveedor, creo que dice XX SA, para la compra de materias primas que se recibirán en el transcurso del primer trimestre del próximo año, en 3 entregas mensuales. Dicho pago fue deducido del saldo de la cuenta del proveedor, XXSA, e imputado contablemente inmediatamente. El gerente le comentó que con esta operación tiene consumido el 50% del descubierto otorgado por la entidad bancaria, 1.200.000, pero que no podían perder la promoción en el precio de compra, muy ventajoso para la fecha. El saldo contable de la cuenta Banco Macro es de 230.000, luego de conciliar los restantes movimientos. La fecha de cierre es 31/12 del X0. ¿Qué pasó acá? La empresa hizo un anticipo a proveedores, ¿sí? Por la compra de materias primas. Decía que era irresistible el precio del proveedor. Por eso decidió, evidentemente pagó este anticipo con un cheque del Banco Macro. Decidió usar la autorización que tenían descubierto con el banco para pagar este anticipo. ¿Sí? Lo cual es una decisión comercial y financiera de la empresa. No hay que objetar, qué debería analizar la empresa o qué debería haber analizado, no lo sabemos. Si ese precio ventajoso al cual consigue la materia prima compensa lo que va a tener que pagar en intereses para cubrir el, ¿cómo dice? Que me sale la palabra, el descubierto, porque ese descubierto que tiene autorizado en el banco, lo va a tener que pagar, y el banco le va a cobrar ese adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Así que el análisis que debería haber hecho la empresa es ese. Si pagar más barato la mercadería, si pagando más barato la mercadería, era beneficioso considerando el mayor costo que va a tener al momento de cubrir su adelanto en cuenta corriente. ¿Está? Pero bueno, eso es una decisión de la empresa. Lo que sí está mal acá, ¿qué es? Esto. Dicho pago fue deducido del saldo de la cuenta del proveedor. ¿Qué significa que haya sido deducido del saldo de la cuenta del proveedor? Vamos a hacerlo. Que la empresa hizo lo siguiente. Proveedores a Banco Macro, cuenta corriente. ¿El monto acá? Tenemos un 50%. Bueno, hay que ver el monto, porque acá dice... acá está. 697.200. 697.200.
Esto es lo que hizo la empresa. Voy a poner acá porque después de una consulta que me hicieron, prefiero aclarar porque yo a veces, y reconozco por ahí es un error mío, ¿no? Yo a veces, en mi afán de querer explicarles qué hizo la empresa, hago asientos y después cuando los chicos miran el ejercicio y dicen, o sea, no entienden por qué está el asiento. Eh, Hay veces que yo hago asientos para mostrarles qué hizo la empresa, pero esos asientos no forman parte de la solución. ¿Sí? Simplemente les hago para que entiendan lo siguiente. Entonces, por ahí lo que tengo que mejorar, digamos, de mi parte es, cada vez que voy a hacer un asiento ilustrativo, como este, debería aclarar que esto es lo que hizo la empresa. Hizo la empresa. ¿Sí? Hizo la empresa. Esto está mal. ¿Por qué? Porque los anticipos a proveedores no pueden ser deducidos del saldo de la cuenta a proveedores. ¿Qué quiere decir que, a ver, si lo ven con mayores quizás, tenemos, no sé por qué hice dos. Bueno, tenemos acá proveedores, ¿sí? No dice cuánto se le debía al proveedor, ¿sí? Pero supongan al proveedor se le debía 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 de pesos. La empresa, cuando le hace el anticipo al proveedor, resta de lo que le debía al proveedor. Pone este 697.200 acá, de este lado. Y eso es lo que está mal y eso es lo que no se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo registramos o cómo corregimos esto que hizo mal la empresa? ¿Podemos hacer con 2 asientos o con uno? ¿Sí? Podemos revertir este asiento y hacer el asiento correcto. O en un solo asiento. ¿Cómo hacer el asiento correcto? Y acá es alternativo a la cuenta que van a usar. Lo que ustedes tienen que tener en claro que ese anticipo a proveedores, ¿dónde va? ¿Dónde se expone? Se expone en el rubro bienes de cambio, ¿sí? Entonces, pueden usar si quieren la cuenta anticipo a proveedores, pero aclarando que esto es bienes de cambio, ¿sí? O directamente pueden usar la cuenta materia prima, ¿sí? A proveedores 697.200. ¿Se entiende? Este sería el asiento, este sí formaría parte de la solución, ¿sí? Repito, podemos hacer revirtiendo este asiento, ¿sí? Y luego con el otro asiento hacer el asiento correcto. O simplemente con esto, ¿sí? Bien, dicho esto, este es un caso de, nos planteamos el problema. ¿Qué es el problema acá? Medición o exposición. ¿Qué exposición? ¿Sí? Acá, este monto de 697.200, no es que la empresa no lo haya registrado, sí lo registró, nada más que lo registró en cuentas que no corresponden, ¿sí? Entonces, ¿el problema cuál es? Una incorrecta exposición. Exposición de los anticipos a proveedores. Los mismos, tratarse de compra, tratarse de un anticipo por materia prima, deben exponerse en el rubro
bienes de cambio. No pueden ser deducidos del saldo de los proveedores. ¿Sí? ¿Está? Bien. Opinión entonces, los asientos ya hicimos. Opinión sería modificada con salvedades por incorrecta exposición de los anticipos a proveedores. Bien. Una aclaración que es una pregunta que varios me hicieron con respecto a la grabación de las clases. Algunos se dieron cuenta y otros no. Algunos me dijeron, profe, me falta la clase número 24. ¿Sí? Y en realidad no le falta ninguna clase. A ver, el error fue mío, porque yo cuando fui guardando las clases y asignándole nombre a cada una de las clases, tuvimos la clase 23 y yo la clase siguiente, en vez de ponerle clase número 24, puse clase número 25. ¿Sí? Pero no es que hubo una clase en el medio, no. O sea, yo en realidad las numeré mal cuando las nombré a las clases, pero en realidad la clase 25 sería la 24. ¿Ah? Fue un error mío. Bien, seguimos. Tenemos caso 6. El caso 6 no lo leí, che. A ver. A ver qué dice. Es de dictamen también, ¿sí? A ver. Se trata de una auditoría recurrente. La empresa presta servicios de telefonía celular en la provincia de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. Cierra ejercicio el 31/7 de cada año. Emite la facturación masiva, un mes adelantada entre los días 17 a 20 de cada mes, de manera manual a clientes corporativos y de manera automática a consumidores finales. Se envía la factura a clientes por medios electrónicos. La facturación mensual del mes de julio, emitida el 17/6, alcanzó la cifra de 3.811.500 más IVA del 27% y tuvo su fecha de vencimiento el 7/7. ¿Sí? Recuerden que envía la factura un mes adelantada. El mes anterior envía la factura para el mes siguiente. Y el vencimiento es el mes siguiente, obviamente. Se cobró el 95%, como es habitual, y el 5% restante se encuentra cobrado parcialmente y con la demora habitual de entre 10 a 15 días. La facturación mensual del mes de agosto, emitida el 18/7, un mes antes, tuvo su vencimiento el 7/8 e incluyó un aumento acordado desde marzo en el precio y alcanzó la cifra de 4.235.000 pesos más IVA del 27%, y la cobranza tuvo similar comportamiento al mes anterior. Con fecha 1/9 del ejercicio siguiente, habla del 17/6 y todo eso, pero no dice de qué año. Bueno, con fecha 1/9 del ejercicio siguiente, el Gobierno Nacional emitió un decreto de necesidad y urgencia por el cual, 1. Congeló el precio del servicio hasta el 31/12 del año calendario en curso de manera retroactiva al 1/7. Declaró la actividad servicio esencial. El decreto se publicó en el Boletín Oficial el día 10/9, si bien ya se conocía el texto por trascendidos periodísticos. Ahora bien, producto de esta situación, la empresa se ha visto obligada a emitir notas de crédito a las facturas ya emitidas en julio y agosto, que se estima impactarán en la facturación adelantada de septiembre. El importe involucrado de devolución a clientes es de 537.847 pesos y la empresa se encuentra analizando esta situación con sus asesores legales, ya que impacta directamente en los estados contables proyectados y plan de inversiones para los próximos 12 meses.
un tanto complejo esto, ¿no? A ver, estamos hablando acá de qué? De créditos por venta, ¿sí? Crédito por venta y ventas. Y cobranzas. Mm, Debería mirar un poquito mejor, pero me da la sensación que, primero esto, sí o sí, antes de cualquier otra cosa, hay que, además de la opinión, deberíamos hacer un párrafo de énfasis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí esto es lo que me preocupa, o me preocuparía como auditor. ¿Sí? Porque está analizando esta situación. Lo que deja de percibir la empresa, o lo que dejaría de percibir la empresa, por la aplicación de este decreto de necesidad y urgencia, son 537.845. Y dice de que eso complica o impacta directamente en los estados contables proyectados para los años siguientes, ¿sí? Y el plan de inversiones para los próximos 12 meses. Ahí está hablando de inversiones, quizás no de obligaciones. Por ahí se retardarían un poco más las inversiones. Pero yo en un párrafo de énfasis hablaría sobre esta cuestión. ¿Sí? O sea, emitiría el informe, pero además en el informe incluiría un párrafo de énfasis haciendo mención de esta situación, porque recuerden que se da después, ¿sí? Se da el 1/9 del ejercicio siguiente. ¿Ah? Y además, me parece que correspondería un ajuste, ¿por qué? Porque dice que es retroactivo el 1/7. Si bien el decreto tuvo lugar el día 1/9 del ejercicio siguiente, ¿sí? ¿Qué hace? Lo hace de manera retroactiva al 1/7, ¿sí? 1/7 son los datos que ya tenemos acá. ¿Y la empresa qué tuvo que hacer? Emitir notas de crédito. Notas de crédito de las facturas por un monto de 537.845. ¿Qué asiento habría que hacer? Las notas de crédito, ¿qué hacen? Disminuyen el saldo de eh, de los clientes, ¿sí? Por lo que yo entiendo que acá, o sea, por ahí me estoy pensando en qué cuenta usar. Porque acá lo que queda claro es que la empresa emitió notas de crédito. Tampoco dice el planteo si la empresa ya registró estas notas de crédito que estuvo enviando a sus clientes. Pero algo parecido, si ustedes lo piensan, algo parecido, muy parecido va a tener que hacer, o está haciendo de hecho, Cablevisión. No sé si leyeron o vieron en la tele o lo que sea, que el gobierno le está obligando a Cablevisión de que retrotraiga los aumentos que había acordado con sus clientes. ¿Sí? Bueno, algo exactamente muy similar debe estar haciendo Cablevisión en estos momentos. Acá va a ser, sin duda, a deudores por ventas. ¿Sí? A deudores por ventas. Y acá estoy pensando en la cuenta, pero sí, vamos a tener que reducir el valor de las ventas. Las ventas también se disminuyen, ¿sí? Fue el monto de 537.845. 537.845. Me parece, me parece. Repito, esto quizás convendría de que yo lo vea con más detenimiento.
Pero en principio me parece que el ajuste debería ser este. ¿Sí? Aunque acá, también, ahora que lo veo, podría ser área, ¿eh? Lo estamos ajustando de esto. Me parece, aparte no me dice cuál es la fecha de cierre de este caso, porque me está hablando de meses, ¿sí? Acá me habla de julio, acá me habla de julio, después acá habla de otro, agosto, sí, me habla de meses, pero no me dice el año. Entonces yo no sé, cuando dice primero del 9, no sé si se refiere primero de septiembre, ¿será? Del ejercicio siguiente. ¿Pero cuál sería el ejercicio siguiente? O el ejercicio cierra en agosto. A menos que el ejercicio cierre en agosto, ¿sí? Y el nuevo ejercicio empieza en septiembre, ¿sí? Entonces sería venta, ¿no? Entonces sería, perdón que leí Emma, mal. Sí, te arriba escucho. no dice 31/7, cierre del ejercicio Ah, sí, tienes razón, acá dice 31 del de cada 7. año. Ah, claro, entonces agosto ya sería el ejercicio siguiente, sería. Claro, Claro, claro. sí. Sí, tenés razón. Eh, sí, no, de todas maneras sería ventas, no área, digamos. Mm, Y acá incluso habría que reducir también el monto del IVA, ¿no? Que esto es lo que hay que devolver a los clientes. A ver, perdón. Eh, Me parece que acá también iría IVA, crédito fiscal. Que lo que se le devuelve a los clientes dice que es este monto, ¿sí? Por lo tanto, las ventas serían menos. Acá sería esto dividido 0,27, dice el planteo, ¿no? Acá sería esto menos esto. Entiendo que este sería el asiento de ajuste. Repito, esta es una solución tentativa. Debería leerlo más detenidamente, a ver si no hay algo que se nos está pasando. Eh, de ser, estoy viendo algo. 31,7. ¿Por qué me estoy deteniendo acá? Porque no sé para qué me da estos montos. Acá, si tengo que hacer algo con ellos, porque acá, ya en resumidas cuentas, me da cuánto tengo, producto del decreto, que devolver a los clientes. Yo entiendo que estos montos, este monto en realidad, está en base a los cálculos que hizo la empresa que tiene que devolver con respecto a julio y agosto. ¿Sí? Perdón, en realidad julio. ¿Sí? Porque lo que hay que ajustar es el monto de julio. ¿Sí? Recuerden que si el ejercicio cierra el 31/7 de cada año, el monto que estaría afectando al ejercicio auditado, lo que se vería afectado es esto, ¿sí? Del ejercicio auditado, ¿sí? Porque esto, lo de agosto, incluye esto. A ver, vamos a leer un poquito mejor qué dice lo del decreto. Congeló el precio del servicio hasta el 31/12 del año calendario en curso de manera retroactiva al 1 del 7.
Declaró la actividad servicio esencial. El decreto se publicó en el boletín oficial el día 19. Bien. Ahora bien, producto de esta situación, la empresa se ha visto obligada a emitir notas de crédito a las facturas ya emitidas en julio y agosto, en la facturación adelantada de septiembre. El importe involucrado de devolución a clientes es de... lo que estoy pensando, que podría llegar a ser una trampa acá, que el decreto, ¿qué hace? El decreto congela el precio hasta el 31 de diciembre y lo hace retroactivo al 1 de julio. ¿Está? Perfecto. Ahora, la facturación del mes de julio es de 3.811.500. ¿Sí? Esta facturación no tiene ningún incremento. ¿Sí? La factura de julio no tiene ningún incremento. ¿Está? No viene con aumento la factura de julio. ¿Sí? La que sí viene con aumento es esta, la del mes de agosto, que tuvo su vencimiento el 7 del 8 e incluyó un aumento acordado. Incluyó un aumento acordado durante el mes de marzo en el precio y alcanzó la cifra de... Es decir, lo que está prohibiendo el decreto, son los aumentos. ¿Sí? Y hasta la fecha de cierre, que es 31 del 7, esta empresa no había aumentado su servicio. ¿Sí? O por lo menos el planteo no habla de que tenía un aumento incorporado. ¿Está? En el ejercicio siguiente, sí. Por eso es que esto, fíjense, a mí me parece que redactaron mal. Esto es muy de Alejandra. A ella le encanta mezclar cuestiones de esto, de política y esas cosas. A ver, las notas de crédito de última debería emitirlas porque por la factura de agosto, que es la que incluye incrementos. La factura de julio no tenía incrementos. Y lo que hace el decreto justamente, ¿qué es? Congelar el precio. Es decir, este precio está congelado. Yo en el mes de agosto debería facturar lo mismo. En el mes de septiembre lo mismo. ¿Sí? Pero este monto de julio no tiene aumentos, no tiene incrementos. Por lo tanto, no le afecta al mes de julio, que es nuestro mes de cierre del ejercicio auditado. ¿Se entiende? Por lo tanto, no sé qué les está devolviendo los clientes por el mes de julio. ¿Qué le va a devolver? ¿Por qué le hace una nota de crédito por el mes de julio? Si en el mes de julio no había aumento. ¿Sí? No sé si me llegan a entender. Me parece que la profesora buscaba algo con este planteo y terminó redactando mal. ¿Sí? No sé si me llegan a entender. ¿Por qué? Vamos acá. La facturación mensual del mes de julio es de este valor. ¿Sí? Bien. En agosto, recién, si bien el aumento ya venía acordado desde marzo, el aumento se incluyó recién, ¿cuándo? En agosto. En esta facturación. Agosto ya es el ejercicio siguiente. ¿Sí? Bien dijo la compañera, el ejercicio cierra el 31 de julio. Por lo tanto, el primer mes siguiente al auditado es agosto. Agosto es el mes que incluye un incremento. Un incremento que según el decreto no lo podemos hacer, primero porque somos un servicio esencial y segundo porque
congelaron los precios hasta el 31 de 12. ¿Se entiende? Entonces, lo que debería hacer la empresa, ya en el ejercicio siguiente al auditado, es emitir notas de crédito, pero por la facturación de agosto, no por la de julio. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que yo puedo ver acá. Por eso que esto no tiene sentido. Las emitidas en julio. La empresa no debería emitir ninguna nota de crédito por la facturación de julio porque la facturación de julio no tenía aumentos. Y lo que el decreto prohíbe son los aumentos. ¿Sí? A menos que la profesora no haya explicado bien y este decreto retrotraiga la facturación a los valores, qué sé yo, de marzo. Ahí sí, quizás, pero no. Ya sería muy rebuscado, digamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Entonces este asiento, creo yo, este asiento ni habría que hacer, dado lo que explicamos recién. ¿Sí? No habría que hacer nada. Lo que sí habría que hacer un párrafo de énfasis. ¿Sí? Debe ser un párrafo de énfasis haciendo hincapié en esta situación. Para mí lo que está mal del planteo es esto. No podemos emitir notas de crédito por el mes de julio, porque el mes de julio la facturación no incluía aumentos. Y el decreto lo que impide es eso, los aumentos. Es decir, impide esto. ¿Sí? En fin. Habría que ver si los profesores no... Emma, ¿y cómo se escribiría un párrafo de énfasis? Nada, es que no tenés que redactar el párrafo de énfasis, Ah, simplemente tenés que decir que el informe incluye un párrafo de énfasis. ¿Sí? está. Por lo general, yo nunca vi que le hagan redactar un párrafo de énfasis. Simplemente que mencionen que sería necesario incluir en el informe un párrafo de énfasis. Ok. Bien, sería bueno ver si se consigue la solución de esto. A ver, los profesores o sea, la profesora qué hizo con esto. Porque así como está redactado, esta nota de crédito de julio no corresponde. A mi entender, ¿sí? Bien. Veamos caso 5. Este creo que ya lo vimos también, uno muy parecido. Esto, ya les digo que la opinión creo que es limpia. Dice lo siguiente. Fecha de cierre del ejercicio 31/12 de cada año. Se trata de una auditoría recurrente y la empresa auditada es constructora de obras públicas y privadas. Para el ejercicio auditado, usted verificó que las obras privadas están todas avanzadas en un 80% de grado de avance. Una se trata de un edificio construido sobre inmueble propio, de 3 pisos de oficinas para alquilar, y la otra sobre inmueble ajeno. Se trata de un estacionamiento, subsuelo y primer piso. En el área bancaria de la ciudad, se estima concluirlas a mediados del próximo ejercicio. En el caso de las obras públicas, se trata también de 2 obras. Una construcción de caminos y accesos para transporte público, privado y ambulancias de la nueva área oncológica del Hospital Público de la Ciudad por un monto total presupuestado en la licitación de 4.500.000 pesos. Y 2, la licitación adjudicada para construir y pavimentar la principal ruta autopista de acceso alternativo a la ciudad, que son aproximadamente 10 kilómetros. 1. Para la obra del hospital, la constructora ya compró las remesas necesarias de materiales de construcción, los cuales se encuentran en el depósito de la empresa, y el importe adeudado, saldo, es de 450.000 pesos masiva. ¿Sí? La empresa compró a crédito el material necesario para el hospital. La mitad de las cuales ya han sido utilizadas, ya que la obra comenzó 2 meses antes de la fecha de cierre y se cobró el primer certificado de obra. Para la autopista, finalizó el proceso licitatorio de adjudicación 2 días antes del cierre del ejercicio y se han abonado entre gastos, tasas, pliegos licitatorios la suma de 225.000 pesos. Como es de público conocimiento, por la pandemia, el gobierno provincial paralizó las obras públicas a su cargo, aunque permite continuar con la construcción de las obras privadas.
más allá de todos los datos que nos da, acá no existe ningún problema. ¿Qué tenemos? Tenemos dos tipos de obras, obras privadas y obras públicas. Las obras privadas vienen en un 80% de avance, se espera concluirlas a mediados del próximo ejercicio. Acá, bueno, no es un problema, pero acá, ¿qué pasa? Con las obras públicas es el tema. Porque la empresa tiene una licitación que ya la ganó, de hecho ya estaba construyendo, ¿sí? Asumió un pasivo de 450.000 masiva para comprar los materiales. De hecho, ya los está usando los materiales y el primer certificado de obra ya lo cobró. Por lo tanto, no creo que tenga ni siquiera inconvenientes en cubrir este pasivo. ¿Sí? Y la autopista, bueno, abonó todo lo necesario para la licitación y después el gobierno que dice, bueno, las obras públicas se van a paralizar por la pandemia. Si quieren pueden seguir con estas. Bárbaro. No hay ningún problema. ¿Sí? O sea, la empresa no hizo nada mal. Compró materiales, es una empresa constructora, está perfecto. De hecho, cobró parte de la obra que está haciendo. La otra obra ni siquiera empezó, porque el proceso de licitación y adjudicación terminó 2 días antes del cierre del ejercicio. Entonces, nada, no hay ningún problema. Acá no existe problema y la opinión es limpia. ¿Sí? No hay nada que esté mal medido. No hay nada que esté mal expuesto. ¿Sí? No hay limitaciones al alcance. No hay nada. Esto es una opinión limpia. ¿Sí? Bien. Tenemos caso 4. Se trata de una empresa dedicada a la distribución de equipos de filtrado de piletas y productos para el mantenimiento del agua. Es cliente desde hace 5 años del estudio contable Gómez y Gómez, en el cual usted trabaja. Usted está a cargo de la auditoría de este cliente desde el inicio de la relación, motivo por el cual tiene mucho conocimiento de la empresa. Luego de la aplicación de los procedimientos de auditoría del rubro créditos por ventas, usted obtuvo la siguiente evidencia al cierre, que es el 12 del X5. En el ejercicio se inició un juicio a uno de los principales clientes por falta de cobro. Los asesores legales informaron que existe una alta probabilidad de que se cobre solo un 40% del saldo a la fecha de cierre, cuyo importe es de, dice, 725.600. La antigüedad del saldo se compone así. 40% de ese saldo proviene de operaciones del ejercicio cerrado en el X3 y la diferencia de operaciones de venta del ejercicio auditado, que es el X4. Pero no decía que era X5 el ejercicio auditado. Al cierre del X5. Y acá me está diciendo que el ejercicio auditado es el X4. Eso no cuadra acá, ¿eh? Con fecha 31/1 del X5 efectuó un pago a cuenta de 250.000 pesos que se imputó a las ventas no cobradas más antiguas y ofreció firmar un pagaré por el saldo restante si la empresa acepta no cobrarle intereses de ninguna naturaleza. Las negociaciones continúan al momento de emitir el informe del auditor 25/3 del X5. Sí, entonces evidentemente se equivocó acá. ¿Sí? Acá esto evidentemente es un error de redacción. ¿Sí? O sea, si el auditor emite su informe el 25/3 del X5, es imposible que esto haga referencia al 12 del X5, ¿sí? Por una cuestión lógica, ¿sí? Acá debería decir 12 del X4. De hecho, acá también dice que el ejercicio auditado es el X4. El cliente Ramos, bueno, a ver qué tendríamos que hacer acá. Porque evidentemente son dos cuestiones. Este es un caso 1 y este es un caso 2.
¿Qué hacemos con esto? Estamos ante un caso de que la insolvencia del cliente, ¿sí? A ver, una aclaración con respecto a lo que dice acá. Recuerden, quizás no lo tengan muy presente, pero recuerden que los pasivos contingentes son los que, de acuerdo a determinadas características, deben registrarse, ¿sí? Una contingencia positiva no se registra. Está bien, este no es el caso, pero ahora que leí esto, vieron que la empresa es la que está demandando a uno de sus clientes, ¿sí? Ojo con eso. Si en algún caso a ustedes le aparece que la empresa inició un juicio a fulano de tal o a un cliente de esto, y existe la probabilidad de tanto de cobrar, nada, nada. Las contingencias positivas no se registran. ¿Estamos? Bien. Acá de lo que estamos hablando, ¿de qué es? Estamos hablando acá de una insolvencia del cliente. Tendríamos que hacer los cálculos, capaz, a ver. Tenemos, a ver, 725.600 clientes. 725.600 es el monto, ¿sí? 40% proviene del ejercicio anterior. 40% por esto del ejercicio anterior. Es el X3. ¿Sí? X3. Y por lo tanto el 60% por esto es del ejercicio auditado. El X4. Bien, quiero hacer los cálculos para saber si el cobro posterior saldó la deuda que se tenía del X3. A ver, este es el monto del cliente. Los asesores legales informaron que existe una alta probabilidad de que se cobre el 40% del saldo. Bueno, los asesores legales no le damos a dar bolilla. La profesora misma no le da bolilla. De hecho, admite poner estos porcentajes adrede. Bien. Después del cierre, este cliente pagó 250.000, que se imputó a las ventas no cobradas más antiguas. Y ofreció firmar un pagaré por el saldo restante si la empresa acepta no cobrarle intereses de ninguna naturaleza. Las negociaciones continúan al momento de emitir el informe del auditor el 25 de marzo. Bien. Entonces hubo un pago a cuenta de 250, ¿no? Sí. 150. Después, pago a cuenta de ventas más antiguas. Por lo tanto, va a ser de acá. Tendríamos que hacer una previsión entonces por este cliente, que sería área, deudores incobrables, previsión para deudores incobrables. Acá iría esto menos esto. Acá
Acá iría 435 de 60. Y acá, esto más esto. Bien. El otro que dice. El otro dice, el cliente Ramos SRL solicitó su propia quiebra, el 2 del X5. Se estima en 20% la posibilidad de cobro, por lo tanto se previsiona el 100%. Importe del crédito 455.820, el cual se integra de la siguiente manera. Ventas de octubre, ventas de noviembre y ventas de diciembre. 455.000, no sé por qué me da ese detalle. Sí, bueno, aquí hay que provisionar por el total, digamos. Pero octubre, noviembre y diciembre. Y cierra en diciembre. Esta es otra previsión. Son dos casos de incobrabilidad, ¿sí? Incobrables a 455.820. Sí, y así. Ah, bien. Bueno, acá es bastante sencillo, ¿no? O sea, estamos hablando de crédito por venta, estamos hablando de dos casos de insolvencia. ¿El problema cuál sería? La incorrecta medición de los créditos por ventas, ¿sí? Al subestimar previsiones en función de la insolvencia presentada por los clientes, ¿sí? Yo, bueno, esto es un criterio mío, ¿no? Yo no, esto, porque ofreció firmar un pagaré, ¿sí? Todavía no firmó el pagaré, ¿sí? Y todavía se continúa negociando, ¿sí? Yo lo provisionaría por todo como hicimos, ¿sí? Obviamente, esto sí, o sea, si ya pagó parte de la deuda, no puedo provisionar por todo esto, ¿se entiende? Y como dice que este se imputó a las ventas más antiguas, ese 250 sacó de este 40%, ¿sí? Por eso quedaría va la diferencia, ¿está? Bien, vamos con el otro. Acá modificada con salvedades, ¿sí? Incorrecta medición de créditos. Caso... ¿No hay caso 3, che? Caso 4. Y acá pasa el caso 2. Ah, no sé. Se les habrá pasado capaz el caso 3, ¿no? También es caso de dictámenes que dice, se trata de una auditoría recurrente, al realizar la auditoría del rubro caja y bancos, usted solicita solicita que la empresa le presente la conciliación bancaria del último mes del ejercicio 12X11, la empresa le entrega el siguiente papel de trabajo. Bien, vamos a hacer la conciliación, a ver qué onda. Mayor extracto, saldos, cierre. Tenemos, según el mayor, 25.800. 25.800. Según el extracto, 15.410. 15.410. Veamos.
Cheques no presentados al cobro. Tiene un 1 acá, que dice, usted verificó estas operaciones en el extracto del mes posterior al cierre. Por lo tanto, efectivamente son cheques pendientes de cobro. ¿Sí? Transitorio. Pendientes de cobro. Transitorio está en el extracto 7820. 7820. Luego, cheques no entregados. Sabemos que los cheques no entregados son pagos mal hechos, pagos que se hicieron sin entregar el cheque. Por lo tanto, hay que revertir el pago. Diferencia permanente, suma en el mayor. ¿Sí? Esto lo explico así. ¿Por qué es permanente y por qué es transitorio? Lo explico sin mucho grado de detalle porque asumo de que ya lo saben de todo lo que explicamos para la primera parte. ¿Sí? Pendientes. Pendientes. No, de entrega. Es 1500. Luego, depósitos no acreditados. También se pudo ver el extracto del mes siguiente, por lo tanto es una diferencia transitoria. Suman el extracto. Luego, rechazado sin fondos. Sabemos cuál es el cheque rechazado, ¿sí? El rechazado siempre es cheque de terceros que la empresa depositó. Nunca va a ser un cheque propio, ¿sí? Cheque rechazado. 7500. Gastos bancarios. 1210. Y nada más. Bien. Tenemos acá. $23.590. Sin sobresaltos. ¿Qué hay que hacer? Hacer los ajustes de todas aquellas diferencias de carácter permanente. ¿Sí? Tenemos entonces cheque pendiente de entrega, 6.500. $6.500. Luego tenemos el cheque rechazado. Vuelve a nacer el crédito. Repito, asumo que todos están sabiendo y no tienen problemas con la conciliación, ¿sí? Cheque rechazado, estamos hablando de qué operación. Un cheque de terceros que la empresa recibió y decidió depositarlo en el banco. ¿Sí? Cuando el cliente que firmó ese cheque no levanta ese cheque, el cheque se rechaza. Y ese monto es debitado de la cuenta corriente de la empresa. ¿Tá? Esa es la operatoria. ¿Tá? Entonces, como el cliente no levantó el cheque, ese cliente le sigue debiendo a la empresa. Por lo tanto, vamos a tener acá deudores por ventas a banco corriente por 7.500. Y luego tenemos los gastos bancarios que tienen IVA. Gastos bancarios, IVA a banco cuenta corriente. 1.210. 1.210, ¿no?
Bien. Estos son los asientos sugeridos. ¿Está? El planteo parte del supuesto de que la empresa no acepta estos ajustes. En el caso de no aceptar estos ajustes, en base a esa la opinión. Si tenemos que redactar el planteo, ¿el problema cuál sería? Problema, incorrecta, medición de saldos de las cuentas corrientes bancarias. Omitir registraciones de los movimientos del mes de cierre. ¿Está? Ese sería el problema. Los ajustes ya hicimos. Tenemos entonces, como opinión, modificar con salvedades, ¿sí? Modificada con salvedades. Incorrecta medición del rubro caja y bancos, como así también resultados. ¿Sí? Recuerden que también tenemos los gastos bancarios, y que es un resultado, ¿sí? Bien. El primero, decimos el primero. Primero es lo primero que resolvimos, digamos. Bueno, chicos, ¿qué quedó pendiente de esto? Y quedó pendiente, pero otra vez por las dudas, a ver si podemos conseguir algo de lo que haya hecho la profesora de esto, porque, bueno, por todo lo que hablamos, ¿sí? Y si se consigue una solución también sería bueno ver cómo es este cuadrito, porque este cuadrito acá es complejo de entenderlo. Yo de todas maneras me voy a fijar bien en otro momento y lo veremos en la próxima clase, que como dije al principio de la clase les dije que hoy sería nuestra última clase, pero como el examen es el segundo parcial es el 11 de agosto, de febrero, la idea es darles estos días para que sigan estudiando y tener más cerca del 11 de febrero una o dos clases para que ustedes puedan sacarse todas las dudas que tengan. Lo ideal, obviamente, si la clase tiene como finalidad que se saquen las dudas, preferiría que asistan. Me parece que les va a servir mucho más que escuchar luego la clase grabada, ¿sí? Porque la idea es que ustedes retroalimenten la clase con sus preguntas, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna consulta, algo que quieran preguntar. De todas maneras, saben que cualquier duda me pueden mandar un mensajito al WhatsApp, así que si no, Dale, Eva, cualquier cosa te mando por WhatsApp. dale. Oh.
Bueno, nos vemos entonces, cuídense, que tengan un lindo fin de.